¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes hoy viernes a un nuevo episodio del podcast del CUS. El día de hoy vamos a tocar un tema de psicología, el cual es parentalidad positiva. Y para esto está con nosotros la licenciada Yani García. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, quisiera que nos platicara un poquito acerca de su trayectoria, de dónde egresó, hace cuánto está aquí con nosotros en el CUS. Yo tuve mi formación clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología. La trayectoria es cognitivo-conductual y egresé en el año 2018. Entré al CUS alrededor de hace 3 años. Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en la clínica de adolescentes. Esa clínica está en el municipio de Guadalupe. Y ahí tuve la oportunidad de tener más expertise en el tema de la crianza con los chicos adolescentes. Muy bien. Fíjese, esa está para que lo anoten por si en algún momento quieren ir. Ahí está la licenciada Brenda, la licenciada Mónica en Insurgentes 101 en la colonia Insurgentes en Guadalupe. Y pues vamos a empezar de lleno. ¿Qué es esto de la parentalidad positiva? ¿Cómo se define? Porque luego vemos en redes sociales muchos términos o que gente que ni siquiera es psicóloga nos está hablando de estos temas y nada más nos confunden. Sí, de hecho, últimamente se ha acuñado mucho el término de crianza respetuosa y sí hay muchos videos, unos sí acertados y otros que no son tan acertados, pero la literatura nos dice que la parentalidad positiva tiene sus bases teóricas en... Hay diversos autores, pero uno de ellos es Jean Piaget. Jean Piaget estableció que la crianza puede ser de una manera respetuosa, con confianza y con establecimiento de límites claros. Ok, o sea, una crianza positiva o parentalidad positiva no se refiere a decirle al niño que sí siempre. Así es. Es establecer los límites y educarlo, pero no de una manera como de castigos, como se hacía antes. ¿O cuál es la diferencia? Sí, la principal diferencia entre la crianza que teníamos anteriormente o la crianza tradicional es que antes se recurría mucho a los castigos, incluso algunos eran físicos, ¿verdad? En donde retirábamos algunas cosas, nos retiraban cosas para hacernos entender que lo que hicimos estaba mal, ¿verdad? Pero se ha encontrado, la evidencia científica nos dice que ese tipo de crianza solo nos hace obedecer por miedo, ¿verdad? No por en realidad tener un cambio genuino y un aprendizaje, ¿verdad? Lo que nos dice la crianza positiva o crianza respetuosa es que se puede establecer una educación con el niño en donde él pueda entender el por qué hace las cosas y por qué se le pide que no haga ciertas cosas, donde se le explica, hay un diálogo, hay incluso en ocasiones negociación con el niño y él puede participar en esa toma de decisiones. Entonces, no es un estilo de crianza donde solo se hace lo que mamá dice porque sí, ¿verdad? Sino que hay esta parte del diálogo e interacción. ¿Y qué nos dice la psicología acerca de esto? Porque, pues, al menos yo tengo entendido o creo que en la infancia no tenemos esa capacidad de poder tomar alguna decisión y es por eso que es el trabajo de los padres, como guiarnos para poder llegar al bien. Cómo aquí en este tipo de crianza se le da esa libertad al niño de poder mantener un diálogo, de poder tomar decisiones o poder negociar. Sí, de hecho, la crianza positiva no está peleada con los límites. Sabemos que los niños nacen sin autocontrol, ¿verdad? El autocontrol se lo dan las figuras paternas, se lo inculcan las personas o los cuidadores que están con los niños, ¿verdad? Entonces, primero que nada, saber que los berrinches o los conflictos o los desbordes emocionales, como quieras llamarle, sí, son normales en la etapa de vida de un niño, ¿verdad? Se espera que alrededor de los 3 años, 4, vayan disminuyendo la intensidad y la frecuencia de estos desbordes emocionales,
pero no es esperado que un niño de 2 años, ¿verdad?, pueda regular sus emociones cuando le dices que no le vas a dar el plátano, ¿verdad?, porque quiere plátano, sino, ¿de dónde obtienen esa autorregulación? Ellos no la tienen por sí mismos, la absorben de sus cuidadores. Entonces, cuando hay un conflicto de ese tipo, es común que los padres a veces rompamos este autocontrol y también reaccionemos. Entonces, ¿qué está absorbiendo el niño de esto, no? ¿De dónde va a obtener el autocontrol? ¿Quién se lo va a enseñar? ¿Quién se lo va a gestionar? Es por eso que es tan importante nuestra participación como padres en no solo establecer como castigos y límites, sino enseñarle al niño en cómo gestionar esta emoción, que en este ejemplo pues sería el enojo, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿a partir de qué edad podríamos nosotros como padres empezar a utilizar este método de parentalidad? Si, pues al principio es difícil porque el niño pues va creciendo, apenas va entendiendo ciertas cosas, cómo poder marcar ese tipo de límites sin usar el método tradicional de castigo Así o es. de no, Sí, o cómo. sí, el hecho de que nazcan sin autocontrol no significa que no puedan absorber información. Es por eso que se puede usar desde los 0 años, o sea, desde que nacen, ¿no? Sabemos que el estilo de crianza, pues no es regaño, ¿verdad? Es, como te dije, esta conexión emocional, confianza, y la conexión emocional empieza desde que nacen, desde el vientre materno, desde el pecho, desde que tú tienes el tiempo de juego con tu bebé de 1 año, ¿no? En donde estableces esta confianza y este apego seguro, ¿no? Es muy difícil establecer límites o reglas si no hay un apego seguro, si no hay confianza, ¿verdad? En ocasiones nos topamos con padres de familia en la clínica que pueden llegar con el motivo de consulta: es que mi niño no me hace caso, no, solo quiere cuando yo llego, solo quiere jugar. Pues sí, es esperado, no te aviso todo el día, busca esta conexión, esta forma de saber que estás ahí, ¿no? Este apego contigo, ¿no? Entonces, se puede establecer desde que nacen, ¿verdad? Pero lo importante y lo primordial en la paternidad positiva es la conexión emocional. Cuando estás conectado con esa persona, tú haces lo que esa persona te dice, ¿no? El padre funciona como un espejo al fin de cuentas, ¿no? En donde si te sientes conectado con tu padre, con tu mamá, ¿verdad? Va a ser más fácil que puedas gestionar tus emociones, ¿verdad? Si no hay conexión, es muy difícil pasar a este punto. Entonces, lo que entiendo es que la parentalidad positiva lo que busca es crear ese vínculo Así es. emocional donde de alguna manera, pues sí, positiva, sin necesidad de a lo mejor regaños o castigos Ujú, excesivos o de retiro, como mencionaste al principio, ujú. pueda haber esta crianza hacia el bien o hacia lo normal que tenemos como sociedad. Así es, y lo principal es que entendamos que los conflictos son normales, o sea, las rabietas son parte del neurodesarrollo. Entonces, como padres primerizos, en ocasiones nos enfrentamos a esta crítica de la sociedad en donde nos podemos encontrar con algún conflicto, no sé, en público, ¿no? O alguna rabieta en público, en donde lo que más nos interesa es cómo nos vean los demás en nuestro papel como padres, en donde entre más estricto sea, como más me haga caso mi niño, mejor padre soy, ¿no? Pero Ok. sabemos ahora que si estamos actuando como padres desde este punto de vista, mi objetivo está lejos de guiar a mi niño a entender qué es lo que está pasando con esa emoción que está sintiendo, ¿no? Entonces, cuando dejamos de fuera el foco de qué es lo que podría estar pensando la gente de mí al momento de yo poder ayudar a mi niño en una rabieta o en alguna situación, es más fácil, ¿verdad? Quitarnos estas etiquetas, quitarnos lo que dirán de mí. Es más fácil poder establecer este estilo de crianza, ¿no? Porque cuando yo dejo de lado todo esto, me centro en la conducta de mi niño. Y no solo la conducta, más que nada la emoción, ¿no? Ayudarle a gestionar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Ok, Ujú, pero es bastante interesante cómo lo dices, porque jamás lo había pensado de esa manera. Yo veía, por ejemplo, pues yo no soy papá, pero en el ujú. súper que ves que hacen berrinche los niños porque no les quieren comprar el chocolate que te ponen ahí en la fila para pagar. Ajá. Y luego ves a ciertos papás que es no, les hacen el berrinche y es una mirada o Sí. un no más fuerte y ya, hasta ahí quedó el berrinche. Ujú. Pero luego ahora también ves a ciertos papás que se hincan como para ponerse a cierta altura con el Así es. niño, es decirle, mira, mijito, no sé qué, y el berrinche sigue y sigue y sigue. Y pues tú como externo y sin niño, sin saber la verdad, Qué dices mal tú como que, educado. ajá, o sea, ¿por qué hace tantos berrinches? Así es. Si con un no podría bastar.
Así es. Vamos a retomar el punto, lo que acabas de decir es súper interesante porque es algo que pasa siempre y en consulta es algo que siempre las madres de familia me dicen, incluso yo como madre que soy también, son cosas que me pasan, ¿verdad? En el día a día y te puedo decir a ciencia cierta, es el pan de cada día, justo en las edades estas de 2 años en adelante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos están buscando su autonomía a partir de 2 años, incluso antes, quieren tomar decisiones, quieren descubrir el mundo, pero cuando a todos le decimos que no, ¿sí? ¿Qué camino les dejamos, no? Entonces, una de las técnicas que utilizamos en terapia y de lo que habla la parentalidad positiva es que lejos de bloquearles el no, sí, qué es lo que no puede hacer, es qué sí puedes hacer, ¿no? En la línea de cómo manejar un conflicto sería la siguiente, ¿no? En primero, ayudarle al niño a identificar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Validar sus emociones, que eso no está peleado en ninguna etapa de vida. Si en algún momento tú tienes una discusión con tu pareja o con algún amigo, ¿verdad? Cuando estás diciéndole algún conflicto, ¿verdad? Y estás diciéndote cómo te sientes, ya sea enojo o tristeza, lo último que quieres es que invaliden tus emociones, ¿no? Y te dices, sí, pero tú actuaste de esta forma, me dijiste de esta forma, me hablaste de esta forma, me gritaste, pero no me estás escuchando, que yo estaba enojado porque me dijiste, porque esto, no te está validando las emociones, ¿no? Entonces, la primera línea para tratar un conflicto en cualquier situación, pero centrada en esa parte de la crianza positiva, es a ayudarle al niño a identificar primero sus emociones, que podría ser, ok, veo que estás enojado, porque te dije que no quieres comer el chocolate. Y también esta parte, en este ejemplo específico, es también mucho guiar al niño, prepararlo para las situaciones que yo sé que puede desencadenar un berrinche, ¿no? Si yo sé que mi niño, si cuando vamos al súper va con hambre, no ha comido, está aburrido, no he tenido yo una conexión con él y sé que anteriormente ya ha pasado, pues no busco estos momentos, o sea, no doy al lugar a esas situaciones que puedan desencadenar algo más, pero digamos que ya estoy ahí, ¿no? Que no pude hacer esta parte de la prevención, ¿no? O de el planificarlo, ¿no? Digamos que estamos ahí en la situación, entonces veo que estás enojado porque no te dije que no, pero yo ya te había dicho anteriormente, antes de que entráramos, que si tenías oportunidad de acompañarme, pero sin que te comprara algo, ¿no? Entonces, estableces este diálogo con el niño, ¿no? Esto no, o sea, hay que entender que esta parte de cómo establecer esta crianza respetuosa o este modelo no es para que se eliminen los conflictos, ¿sí? Porque tenemos que tener el chip de que esto va a pasar, ¿sí? Ajá. Va a ir disminuyendo, pero a medida que lo vayamos practicando todos los días, diario, va a tener sus frutos, ¿verdad? Cuando tenga 3, 4, 5 años, ¿no? Tal vez ahorita a los 2 años no vayamos a ver tanto efecto. Depende mucho del tipo de aprendizaje de los niños que tanto absorban la información. Pero después de que le ayudo a identificar sus emociones, veo que estás enojado, ¿verdad? ¿Qué te parece que saliendo de aquí, en la casa te preparo unas galletas, cocinamos unas galletas, te gustan esas de chocolate, hacemos unas juntos, ¿sí? Entonces buscamos esta parte de negociar con él, ¿verdad? Y de presentarle otras opciones. Supongamos otro ejemplo, ¿no? Que el niño está rayando las paredes, que eso es algo muy común, ¿sí? Ya depende de cada familia, pero, por ejemplo, te puedo decir que en mi experiencia personal, sé que es parte de su autodescubrimiento y hay una pared destinada que él puede rayar y pintar, ¿no? Ujú. Entonces, hay lugares en donde no puede, ¿no? Tal vez el sillón o el sofá es algo muy difícil de quitar, ¿sí? Entonces le digo, oye, aquí se puede pintar. Los sillones son para sentarse, ¿sí? Darle una utilidad, ¿sí? A lo que él quiere hacer, ¿no? Ver cuál es la necesidad que quiere satisfacer. Generalmente los niños, como te digo, tienen esta parte de descubrimiento, ¿sí? A veces son sensaciones sensoriales que quieren satisfacer cuando quieren jugar con ciertas texturas o mancharse, ¿no? Y nosotros como en el chip mamá estamos, no, se va a ensuciar, pero no estamos viendo detrás que está descubriendo nuevas cosas. qué necesidad quiere satisfacer, ¿no? Ok. Uh-huh. Mira, se me hace bastante interesante porque lo que veo, o más bien lo que percibo de lo que me dices, es Uh-huh. que no, al niño le va a servir en un futuro poder determinar o permitirse sentir las emociones, Uh-huh. nombrarlas, Así es. porque los conflictos siempre van a estar. No, como dices, no es para que no haya conflictos, porque en el día a día vas a tener conflictos en el trabajo, con tu pareja, incluso con un extraño, en el tráfico, Uh-huh. y la manera en cómo los resuelves
pues hace la es de diferencia. donde viene. O sea, Así es. mira, Así qué es. interesante. Entonces, siguiendo esta guía, pues también va combinado, ¿no? De ayudarle técnicas de cómo controlar sus emociones o cómo gestionarlas, ¿sabes? Porque las emociones no se controlan, sino se gestionan, ¿no? O sea, por ejemplo, el enojo, que es una de las emociones muy comunes en los niños, ¿verdad? Porque cuando se les establecen muchos límites, la emoción que sale es el enojo, ¿no? Okay. Entonces, una forma de ayudarles a autorregular sus emociones, hay varias formas que aplicamos en la terapia psicológica que se les encargan a los padres en familia que hagan en casa, es practicar esa parte de la respiración diafragmática, ¿no? Que ayuda en cualquier etapa de vida. Y digamos que si un niño desde los 2 años aprende la respiración diafragmática, sabe que eso le ayuda a relajarse, ¿verdad? En un futuro, pues gestionar sus emociones va a ser mucho más fácil, ¿verdad? ¿Y cuáles son los mitos o esta distorsión de información que aparece por las redes sociales o por la desinformación que existe en cuanto a la parentalidad responsiva o responsable, perdón? Parentalidad positiva o crianza respetuosa. Sí, los mitos que me ha tocado ver, sí, uno de ellos es que la parentalidad positiva o la crianza respetuosa no hay límites, ¿no? Me toca mucho escuchar o incluso ver con personas que están en mi mismo círculo social, ¿verdad? O en las redes sociales, que ese estilo de paternidad significa que dejamos al niño que haga todo lo que quiera, ¿no? Y los límites, si yo te preguntara a ti, ¿qué sinónimo, qué palabra se te viene a ti a la mente cuando te digo límites? Pues una línea. Una línea, ajá, límites. Entonces, hay personas que yo les pregunto, ¿qué es un límite? Y lo que me dicen es una nalgada, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que ver, ¿no? Hacia adentro, para mí, ¿qué es un límite, no? Si yo entiendo que un límite es hasta aquí puedes llegar, ¿sí? Pero todo esto tienes oportunidad, pero hasta aquí ya no, ¿sí? Es mucho más fácil poder llevar a cabo este tipo de crianza, ¿verdad? Entonces, la paternidad positiva no está peleada con los límites, al contrario, los límites se ha descubierto que tenemos niños más seguros, ¿verdad? Les ayuda a su independencia, a su autonomía, les ayuda a fomentar, gestionar mejor sus emociones, ¿sí? Les da mucha seguridad, ¿verdad? Y cuando tú sabes hasta dónde y cómo, te da seguridad, ¿no? ¿Cómo puedes establecer este tipo de límites? O sea, porque si como adulto es difícil establecer límites propios hacia otras personas, ahora Incluso a ti transmitirlo, mismo. transmitirlo a una persona más pequeña que a lo mejor no tiene el mismo raciocinio, pues se me hace todavía más complicado viéndolo desde afuera. Sí, la palabra que yo pondría en tu boca sería que no tiene el mismo desarrollo cognitivo, Okay. ¿sí? Primero es nosotros entender que de quien se espera que tenga el autocontrol y los límites somos los adultos. Ajá, del adulto. El niño no lo va a tener, ¿sí? Sí está en la etapa en la que lo puede absorber, pero no lo va a traer por sí mismo, o sea, desde que nace no lo tiene, se lo da el cuidador, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Lo importante es la comunicación, ¿sí? Siempre establecer una línea de confianza. Te digo, en ejemplos claros sería decirles, aquí sí puedes hacerlo, acá no se puede, aquí es para sentarse, ¿no? El ejemplo que te decía. De rayar las paredes. Sí, ajá, sí, en donde sí, eso es la opción, ¿no? Ahora, digamos que el niño lo hizo, ¿no? Que sí o sí lo hizo porque se juntaron muchos factores, no durmió bien, porque hay que entender que cuando se pasa esa línea, algo más está pasando, ¿no? No nada más es porque sí. Sí, en ocasiones no ha dormido bien, no ha comido bien, sucedió algo en la escuela, sí, otras cuestiones, ¿no? Que sabemos ahora que esas necesidades fisiológicas influyen directamente en la autorregulación emocional tanto de adultos como de pequeños, ¿verdad? Entonces, lo hace aunque le digamos que no, ¿no? Entonces, si lo llega a hacer, aquí sería, bueno, ahora tenemos que limpiar, ¿no? Establecer una consecuencia que esté ligada a esa conducta, ¿no? Si el niño tiró los juguetes después de que los limpiamos, ya guardamos, pero ¿por qué los vuelves a tirar? ¿Verdad? No tanto esta parte de cuestionar y demás, porque no van a entender, o sea, no te va a dar una respuesta lógica, sino sería, bueno, si los juguetes no van en el piso, los juguetes van adentro, vamos a recoger. Eso sería uno de los, un ejemplo de un límite, ¿no?
de una consecuencia, se podría decir. Entonces lo importante es tener una consecuencia ligada a la acción. A la acción que pudo haber hecho el niño. Perfecto. O sea, por ejemplo, en el caso de rayar las paredes o que rayó el sillón, es limpiarlo, no, no acudir a eso de, bueno, entonces ya no vas a salir un mes o te voy a quitar los videojuegos 3 semanas. Sí, de hecho, fíjate que eso que acabas de comentar es algo muy importante porque nos toca ver mucho en terapia cuando preguntamos qué tipo de límites tienen en casa o qué tipo de reglas, y en ocasiones me dicen, bueno, cuando no hace algo, pues le quitamos el Xbox un mes. Entonces aquí es importante saber que los límites tienen que ser claros, medibles en el tiempo, y que veamos que hay que sea ligado a lo que hizo, ¿no? Ya cuando pasó el mes, el chico ni se acuerda, o sea, ¿por qué se lo quitaron? O sea, sabe que no tiene Xbox, pero ni siquiera sabe por qué, ¿sí? Entonces tiene que ser inmediato, en el momento, y siempre importante, aquí es importante recalcar que al momento de guiar, ¿verdad? Es ver hacia adentro como papá, ¿sí? Esta parte de establecer límites es un reto como papás porque venimos de un estilo de crianza generalmente, no me atrevo a generalizar, ¿verdad? Pero es de un estilo autoritario, ¿no? En donde siempre había, cuando nos establecían límites, enojo de por medio por parte de nuestros cuidadores. Entonces, se percibió como un miedo, y al momento de nosotros establecer este tipo de crianza con nuestros hijos implica ver hacia adentro y romper ciertos patrones de crianza que tenemos desde el pasado, ¿verdad? Entonces, significa ver hacia adentro y cambiar nuestra forma de educar, pero siempre con un propósito, ¿no? No tanto con el ser el papá perfecto, la mamá perfecta, sino qué es lo que quiero lograr con mi hijo, ¿no? Quiero que mi hijo tenga confianza conmigo, pero a la vez tenga límites, pero que a la vez pueda identificar sus emociones, y gestionarlas, ¿no? No que sea basado en el miedo, ¿no? Sí, pues al final del día, como dicen en todos lados, nadie te enseña a ser papá, y creo que lo que trata uno como figura es que sea lo mejor posible. O sea, que tu hijo tenga todas las herramientas para este mundo que a veces va a estar bien, que a veces va a estar muy mal, pero que pueda salir adelante de cierta manera. Y creo que ahorita que mencionas el otro estilo de autoridad, pues tal cual como lo dices, del miedo. O sea, a lo mejor también como papá te da miedo que no salga bien en tu triángulo o círculo que tienes así de, esta es la zona de cómo quiero que salga. Y para llegar a eso, conmigo hicieron tal cosa, entonces es lo que funciona, voy a seguir replicándolo. Así es. Y pues están las frases famosas de, aquí en mi casa se hace lo que yo digo, y porque soy tu papá, y porque soy tu mamá, o es una dictadura y te amolaste. O sea, es tal cual, porque yo soy tu papá, yo mando. Así es. Sí, no, se percibe como esta parte de no por confianza, sino por miedo. Pero siempre sabemos que en este rol de padres nos vamos a equivocar, va a haber momentos en los que no voy a estar al 100 con mis emociones, no voy a estar totalmente regulada, y va a ser difícil ayudar a mi hijo a encontrar, o que entre a su centro, ¿verdad? Que regrese a su centro en un berrinche o en un desborde, pero en la manera que lo podamos ir cambiando, primero identificarlo, ¿verdad? ¿Qué estilo de crianza estoy haciendo y hacia dónde quiero llegar? Primero identificarlo, y después también el apoyo constante entre padres, ¿no? La coparentabilidad es indispensable. Esto no es nada más un rol de mamá o de papá, sino hay momentos en los que voy a estar desbordada emocionalmente o con más estrés y va a ser difícil ayudar a mi hijo. Entonces, aquí es pues ceder, ¿no? Oye, ahora te toca a ti, porque yo ando como que al límite, ahora te toca a ti esta parte, ¿no? Y estar en el mutuo acuerdo, ¿no? En ocasiones puede llegarse a ver que esto puede ser un factor que puede afectar a la educación de nuestros hijos, porque a veces tenemos una madre permisiva y un padre autoritario, ¿verdad? O viceversa. Lo que antes llamaban el
policía bueno y policía malo, ¿no? Así es, o una madre que es un poquito más asertiva, que busca este estilo de crianza por lo que está viendo en redes sociales, pero no tiene mucha información o mucha guía, ¿verdad? Entonces hace lo que ve, lo que puede y lo hace un día, si no funciona, pues ya no lo hago, ¿no? Eso es saber que es un trabajo constante, o sea, decimos que se empieza desde el vientre materno porque es una semillita que tú plantas para que en un futuro, a los 8, 9, 10 años, pues vaya floreciendo. Es importante que sepan que esto no, o sea, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? No son como técnicas o tips o cosas mágicas que puedas aplicar de un día y que te funcionen para el otro. No, es un trabajo constante y requiere de mucho autoconocimiento como padres, de mucha autogestión emocional, porque en ocasiones una de las consecuencias o de los motivos de consulta en terapia no es el niño, sí, en ocasiones son los padres de familia que están manejando alguna situación familiar o demás y desembocan en conductas inapropiadas, ¿verdad? En el niño que tal vez en la escuela está teniendo dificultades académicas o un mal comportamiento, pero luego te encuentras en la consulta que el niño sí logra gestionar sus emociones, sino que lo que está pasando está más en casa, ¿no? Okay. Y licenciada, a mí me gustaría que le diera un mensaje a toda la comunidad que nos escucha acerca de esta crianza positiva. Pues primero que nada, entender que ser padres y madres es un trabajo y no es remunerado, pero sí es un trabajo constante y que no vamos a ser perfectos. Vamos a cometer errores y lo importante es tratar de identificar qué es lo que estoy haciendo y ver hacia dónde quiero ir y a dónde quiero guiar a mi hijo, ¿no? Saber que vamos a cometer errores en el día a día, pero lo importante es saber en qué puedo empezar a gestionar mis emociones y que siempre hay ayuda, ¿verdad? Acudir a un terapeuta, a un psicólogo clínico para orientación, para sesiones de guía, es el primer paso para empezar en ocasiones. Muchas gracias, licenciada, por venir, por aceptar la invitación y no sé si quiera dar sus redes sociales o en dónde la pueden encontrar, en qué clínica del centro universitario. Sí, yo me encuentro en la clínica universitaria de Pueblo Nuevo, que está ubicada en Apodaca. Ahí atendemos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Contamos con atención al público en general a partir de 5 en adelante. Damos atención a orientación de paternidad a padres de cuando son los chicos de 5 hacia abajo, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5 años. Ese tipo de población no lo atendemos, pero sí orientamos a los padres por cualquier consulta que quieran llegar a preguntar, ¿verdad? Perfecto, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y a ustedes los invito a que reflexionen un poquito, a que se quiten esos mitos que ya nos mencionó la licenciada acerca de este tipo de crianza. Y pues muchas gracias por permanecer con nosotros todo el episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro Universitario de Salud UANL o @CUS UANL. Y recuerda, en el CUS te cuidamos de cerca.